Buenos días, chicos, ¿cómo están? Colegio Politécnico de Ventanilla 5086 les da la bienvenida nuevamente y los profesores de cuarto grado que con mucho amor los recibe cada semana. El día de hoy conoceremos un nuevo tema. Proponemos acciones para mejorar nuestra vida en familia. Recuerden que juntos aprendemos en casa. Hola, en esta semana desarrollaremos diversas actividades que nos permitirán fortalecer nuestra unidad familiar para sentirnos bien, compartir diversas responsabilidades con los integrantes de nuestra familia en búsqueda del bien común y tener una vida saludable. Por ello, esta semana vamos a iniciar con una actividad muy interesante. Leer un poema para disfrutar y conocer sus características. Mi maestra me encargó hacer un poema de tarea, pero no tengo idea de cómo se hacen. Solo recuerdo cuando estaba en el jardín decíamos unos muy bonitos, pero ahora que tengo que escribirlos no sé cómo empezar. Le preguntaré a mi hermana que ya está en quinto grado y debe conocer muy bien cómo se hacen. Hermanita, ¿me ayudas a hacer un poema? Pero es muy fácil, mira. Primero te explicaré qué es un poema. Un poema te inspira y te lleva a otros mundos, imaginarios o reales. Te hace experimentar muchas emociones y sensaciones, y cuando le pones mucha atención, hasta parece que estuvieras ahí. Sí, pero ¿cómo puedo comenzar? Primero debes pensar sobre lo que quieres escribir. Dependiendo cómo te sientas, puedes escribirle a un animalito, a un lugar o a tu maestra. Con tu poema le dirás lo que sientes, pero de forma escrita, y si tú quieres puedes recitárselo también. Antes que nada, debes tener muy en cuenta que todos los poemas deben contar con rimas, que sus partes se dividen en versos y estrofas, y como la cereza del pastel, debe tener un lenguaje metafórico. ¿Qué es el lenguaje atmosférico? No, atmosférico no. Metafórico. El lenguaje metafórico es cuando tú comparas algo real con algo que se le parece. Por ejemplo, cuando yo te digo boquita de fresa, ¿qué piensas? ¿Que mi boca es roja y chica? Muy bien, ya vas entendiendo. El lenguaje metafórico hace que las palabras adquieran otro sentido y que eches a volar tu imaginación. Al leer una metáfora puedes decir, en aquella noche oscura, donde las mariposas negras aletean entre los gigantes verdes. ¿Qué te imaginaste? Pues sentí miedo, porque imaginé que es de noche, que hay murciélagos entre árboles grandes. Exacto, ya comprendiste el lenguaje metafórico. Gracias, hermanita, ahora sí a escribir. Espera, todavía no hemos terminado. O a ver, ¿ya sabes qué es un verso y una estrofa? No. Un verso es cada línea de un poema. Mira por ejemplo este poema. Si cuentas bien, ¿cuántos versos tiene? 1, 2, 3, 5, 8, 12. Sí, tiene 12. Ahora, una estrofa es el conjunto de versos de un poema. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? A ver, 1, 2, ¡tiene 3! Muy bien, creo que ahora sí ya puedes escribir un poema. Muy bien, ahora sí a escribir poemas. Created using Powtoon. Pero, antes de empezar, ¿te has preguntado alguna vez qué es un poema y cómo se escribe? Para eso, te invitamos a ver el siguiente video.
Listo, ahora que ya sabes qué es un poema y cómo se escribe, observaremos el texto y las imágenes de la página 128 y 129 del cuaderno de trabajo de comunicación de cuarto grado y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué refleja el rostro de los personajes? Luego vamos a desarrollar las actividades 1 y 2 de la página 127. ¿Para qué nos ayuda observar la estructura de los textos? Bien chicos, aquí tenemos la página 127, la actividad 1 y 2. Observa el texto de la página 128 y 129 e identifica a cuál de estas estructuras corresponde. Luego, responde las preguntas propuestas. Primera pregunta, ¿qué texto leerás? Segunda pregunta, ¿cómo te diste cuenta? Actividad 2. Responde las preguntas del esquema sobre el texto que leerás. ¿Para qué leerás el texto? ¿Qué información te proporcionarán las imágenes del texto? ¿Te gustaría leer el texto? ¿Por qué? ¿De qué crees que tratará el texto? Lee el poema El sol y la nube siguiendo las siguientes indicaciones. Lee los versos respetando los signos de puntuación. Intenta reflejar la emoción que corresponde al texto. Por ejemplo, ¿qué emoción crees que sentía el sol cuando dijo lo siguiente? Quítate de en medio, ponte aquí detrás, deja que mis rayos puedan calentar. Vuelve a leer esta estrofa poniendo un tono de voz que refleje la emoción del sol. ¿Crees que lo lograste? Bien, puedes seguir practicando con las demás estrofas. Léelas expresando la emoción de la nube o del niño según corresponda. Luego, desarrolla las actividades de la página 129. Registra tu respuesta en una hoja de reuso o en tu cuaderno. Vuelve a leer con atención estas estrofas. Un niño en la tierra juega con la arena, ve cómo discuten y les dice con pena. El cielo es hogar del sol y planetas, estrellas y nubes, la luna y cometas. Responde en tu cuaderno. ¿Qué emoción se pone de manifiesto en estas estrofas? Ahora, comparte tu lectura con un familiar. Prepárate para leer el poema. Sigue practicando, tratando de reflejar en tu voz emoción que transmite las palabras. Dialoga con tu familiar en base a las respuestas que diste a las preguntas de la página 129. Durante la lectura, debes leer el texto siguiendo el ritmo y la emoción en cada estrofa. Este poema deberás leérselo a un familiar. Puedes grabarte mientras lo haces. Aquí tenemos las actividades de la página 129. Agrúpate con un compañera o un compañero, en este caso será un familiar, y realicen una segunda lectura del texto. Esta vez deberán detenerse donde aparecen los globos celestes y responder las preguntas que se plantean a continuación. ¿Quién le habla en esta estrofa? ¿A quién se dirige? Expliquen cómo lo supieron. ¿Qué sentimientos del niño pueden identificarse en esta estrofa? ¿A qué se refiere el niño cuando le dice al sol y a la nube que deben ser tolerantes? Utiliza una hoja de reuso para poder responder. Ahora fíjate en las características de este poema. Sus partes son título, el sol y la nube, estrofa, que está formado por 4 versos. En total, en este fragmento tenemos 2 estrofas y los versos son cada línea. Se usan versos y estrofas. Presentan rimas al final de algunos versos.
Por ejemplo, en la primera estrofa, lugar rima con pasear. Usa diversos recursos para poner énfasis. Por ejemplo, los signos de admiración y las comillas. Le atribuye características humanas a los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el sol y la nube salen a pasear. Expresa emociones. Luego, desarrolla las actividades de la 4 a la 9 que se encuentran entre las páginas 130 y 132 de tu cuaderno de trabajo, la cual tenemos a continuación. Debes desarrollar la actividad 9 con la persona a la que leíste el poema, el sol y la nube. Anota las respuestas en una hoja de reuso o en tu cuaderno. Al terminar de desarrollar cada actividad, busca su número en el siguiente cuadro. Lee la pregunta correspondiente y responde marcando sí o no. Si lo lograste, marca con un check en sí. Si marcaste no, piensa y vuelve a desarrollar la actividad. Si tienes alguna dificultad, pídele apoyo a un integrante de tu familia. Hemos preparado el siguiente cuadro para que te ayude en el desarrollo de cada actividad. En el siguiente cuadro tenemos las actividades y las preguntas, en la cual debes marcar con un sí o con un no. Recuerda que si tu respuesta es no, debes volver a comprobar la pregunta y si tienes dificultad, pedir ayuda a un familiar. Al terminar la actividad, hay algunas características de los poemas que debes recordar. Los objetos, animales o fenómenos naturales en un poema pueden adoptar cualidades humanas. Los poemas permiten la expresión de las emociones y sentimientos. Al leer o compartir un poema con otras personas, debo reflejar la emoción que el texto expresa. Piensa en algún momento agradable que hayas vivido con tu familia y recuerda las emociones que sentiste. Crea un problema a partir de ellas y deja volar tu imaginación. Te sugerimos que resalten las ideas claves del poema. Si no cuentan con el texto impreso, puedes escribirlo en tu cuaderno a mano. Puedes grabar cuando la niña o el niño lean el poema para luego dialogar sobre la belleza de este tipo de texto. También pueden utilizar la dramatización del poema junto con su familia. Bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. No olvides mandar tus evidencias y crear tu bello poema siguiendo la estructura. Nos vemos pronto y recuerden, juntos aprendemos en casa.